Amén. ¿A cuánto les gustan los bienes de enseñanza? Pruébelo, denle un fuerte aplauso a que vive y reina. Gloria al Señor. Aleluya. Somos el Centro Cristiano Embajadores de Cristo y este es el viernes de enseñanza. A través de la vida, el ministerio, la muerte, resurrección y ascensión de Cristo a la diestra del Padre, donde se encuentra ahora mismo intercediendo por nosotros, Él nos enseñó y nos dejó todo lo que necesitamos para ganar almas para su reino. Y una de las cosas que Él dijo antes de ascender fue ir a buscar discípulos para ganarlos, enseñándoles, bautizándolos, para que ellos también tengan acceso a llegar al cielo. Amén. El asunto aquí es que Jesús nos dejó esa maravillosa tarea a nosotros. Dios no se la dejó a ángeles. Dios delegó esa importante misión a cada uno de nosotros que estamos aquí. Y Jesús dejó claro que es importante que nosotros vayamos por ellos. No esperemos que ellos vengan. No tenemos que ir a enseñarles lo que Él nos enseñó y está en su palabra, para que muchas personas, todavía nos queda mucho por hacer, amados. Todavía allá afuera hay pero mucha gente a quien debemos instruir, a quien debemos predicarle el evangelio de Cristo, para que en un momento dado, así como pasó con todos los que estamos aquí, ellos vengan a los pies del Señor. Amén. Pero aquí lo maravilloso es que Jesús nos dejó esa tarea a nosotros. En el momento se las dejó a esos 11 hombres. Esa misión que se ha ido extendiendo a través de los siglos hasta el día de hoy. Y ya usted conoce que el mundo cristiano crece diariamente. Todos los días hay más cristianos, porque Dios lo dijo. La puerta del Hades no va a prevalecer contra la iglesia. No importa lo que hagan contra el cristianismo, Él prevalecerá hasta que Cristo venga nuevamente. Amén. Y mi hermano, a mí me gusta eso porque Jesús nos hizo partícipes, a usted y a mí, de esa maravillosa obra de redención. Que nosotros seamos los encargados de enseñarle el evangelio a otros para que otros conozcan. Y vamos a hablar de eso en esta noche. Porque para que la gente venga debe conocer. Nadie viene o nadie va a un lugar sin saber de qué se trata ese lugar. Entonces, esa tarea de enseñarle a los que están allá afuera que no conocen a Cristo, nos corresponde a nosotros. Es una tarea que Jesús nos delegó maravillosa, que algunos todavía no están ejerciendo. Ojalá, no solamente nuestra iglesia, todas las iglesias evangélicas, cristianas, de sana doctrina, estén ejerciendo esa labor que Jesús nos encomendó. Fue una comisión, no fue algo opcional. Él dijo, vayan por ellos, enséñenles mi palabra, tráiganlos a mi redil. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Ya hemos hablado aquí que aún en Israel no todos son de Dios. No todos son cristianos. Si usted lee, por ejemplo, vaya conmigo en sus Biblias a Romanos 9. Si usted lee Romanos, este no es el texto del que vamos a hablar hoy. Romanos 9, versículos 6 y 7. ¿Lo tiene? Dice Romanos 9, 6. No que la palabra de Dios haya fallado. Mi hermano, porque Dios está diciendo, aún los que viven en Israel, no todos son hijos de Dios. Son descendientes de Abraham. Una cosa es ser descendiente de Abraham
y otra es ser considerado hijos de Dios. Y Dios lo deja claro aquí. Él dice en el versículo 6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que son descendientes de Israel son israelitas. Y dice el 7, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Dios lo dejó claro. Aún en Israel, no todos los que viven allí creen en Jesucristo. Y Dios, hablábamos de eso la última vez, Dios escogió a los que Él quiso. Hablábamos de Isaac, hablábamos de Jacob y de otros hijos que Dios escogió previamente, porque consideró en su infinita voluntad, en su infinita sabiduría, que estos serían los descendientes llamados hijos de Dios. Eso no quiere decir, mi hermano, que los que no hayan sido escogidos y que se perderán es porque Dios no los escogió, sino, mi hermano, y eso también lo hemos hablado muchas veces aquí, sino porque muchos, al no querer aceptar a Cristo, prefieren aferrarse y decir que se van a salvar por su doctrina, que se van a salvar por su conocimiento, que se van a salvar por sus buenas obras, pero se resisten a creer que la salvación viene por la gracia de Jesucristo en cada uno de nosotros. Y mi hermano, los que no se salvan serán sencillamente los que no vinieron a Jesús a pedir misericordia y a unirse a Él en fe. Ustedes y yo, los que estamos aquí, que creemos en Cristo, mi hermano, yo no voy a preguntar que levante la mano que no cree en Jesucristo, porque la sangre de Cristo. Yo entiendo que si usted está aquí es porque usted cree en Jesucristo, ¿sí o no? Eso me sonó convincente, está bien. Porque, mi hermano, Jesús lo que quiere, y las puertas siempre estarán abiertas para el que venga. El que recibe a Cristo, cree en Él y cree en lo que hizo, ese será salvo. Y a mí me encanta eso, porque eso permite que cualquier persona que decida creer en Jesucristo tendrá el mismo acceso que tendremos usted y yo el día de mañana. El mismo. No habrá diferencia entre unos y otros. Tal vez la diferencia sea que tú demoraste más en venir, pero igual el que llega de último, pero llega a tiempo, entrará al reino. Y eso es bueno. Así que tu familia, tus hijos, tu papá, tu mamá, que todavía no están en Cristo, tienen todavía tiempo para venir a Él. Y eso es bueno. Mi hermano, todos tenemos familiares que no están en Cristo todavía. Y todos queremos que se demore Jesús un poquito más, que no venga todavía, para ver si esos familiares que amamos vengan al Señor. Pero, mi hermano, el tiempo pasa y el tiempo no espera a nadie. ¿Qué significa eso? Que si el tiempo pasa y no estamos haciendo nada para que ellos vengan, será en vano. Porque el tiempo estará pasando, no estamos haciendo nada para que la gente que amamos venga a Cristo, y cuando venga ya no habrá excusas ni habrá tiempo para nadie. Y, mi hermano, lo importante es que la gente que amamos, aún amigos que apreciamos, podamos lograr a través del Evangelio de Jesucristo que le enseñemos para que lo entiendan, finalmente decidan. Recuerden que a nosotros, a usted y a mí, lo que nos toca, y a mí también me encanta esa parte. Jesús dije, el trabajo de ustedes es sembrar el Evangelio en la persona. Que venga o no, ya es cuestión de Dios. El problema es, ¿estás sembrando en alguien? ¿Estás hablándole de Cristo a tus seres queridos? Porque si lo estás haciendo, te felicito. Pero si no lo estás haciendo, ¿cómo vendrán? Y vamos a hablar de eso. Para entrar en materia, por favor, ya tiene la Biblia abierta, ¿verdad? Vaya a Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Este texto me encanta. De lo que vamos a hablar hoy
me entusiasma. Y me entusiasma porque Dios me hace y también te hace a ti parte importante de su obra, de lo que Él espera que nosotros hagamos por aquellos que están perdidos. Amén. Ya llegó a Romanos 10. Vamos a leer desde el versículo 13. Romanos 13 al 15. ¿Lo tiene? Dice, porque algunos que invoquen, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor, y aquí viene entonces la parte que nos atañe a ti y a mí, 14 y 15, dice así: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y dice el 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Y dice al final del 15, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso a esa palabra fiel y digna? Aleluya. De ser recibida por todos los que estamos aquí. ¿Qué quiere enseñarnos Pablo con estos versos que hemos leído? Que la predicación de la palabra es sumamente importante para que las personas conozcan a Cristo y vengan a Él. Debe haber alguien quien hable de Jesucristo a los que están perdidos. Y mi hermano, como acabo de mencionar, esa función no es para otros, es para nosotros. Mi hermano, cuando Jesús, antes de irse al cielo, Él estaba con sus discípulos. Él no estaba en el pueblo con la multitud que siempre lo perseguía. Él estaba con esos 11 hombres. Y a ellos fue que le dijo, vayan y busquen las almas. Vayan por ellos, enséñenles, bautícenles. A esos 11 hombres. Y mi hermano, por esos 11 hombres, usted y yo estamos aquí. Por esos 11 hombres que hicieron su trabajo, cumplieron con la comisión que Jesús les encomendó. Y hasta el sol de hoy hay millones y millones y millones y millones de cristianos que han venido a Cristo. Pero todo empezó con un grupo pequeño de hombres con quienes Jesús habló y les encomendó esta importantísima tarea. Por eso las preguntas, porque desde el versículo 14 y 15 son preguntas que Pablo nos recuerda. Oye, ¿cómo invocarán? Ok, el 13 dice que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Saben ustedes que hay gente que invoca a Cristo y no son salvos? ¿Sabía usted eso? Generalmente cuando la gente tiene problemas serios de verdad, invocan. Dios mío, ayúdame, tengo un problema. Pero ese no es el tipo de invocación que hace Pablo aquí. Esa invocación es de cualquier persona cristiana o no, que cuando tiene problemas se acuerda de Cristo. Y mi hermano, también hay cristianos que hacen eso. Pero normalmente, cuando los problemas vienen a ti, cristiano o no, te acuerdas de Jesucristo. Y a veces dices, Dios mío, ayúdame. Pero eso no quiere decir que seas salvo. Y quiero aclarar que cuando Pablo dice que el que invoque a Jesús será salvo,
no se refiere a esa invocación. Se refiere a lo que dice la pregunta que viene a continuación, porque en el 14 la primera pregunta que Pablo menciona aquí es, y que tiene que ver con la invocación, dice el 14, ¿cómo pues invocarán a quien en el cual no han creído? Mi hermano, nadie puede convocar sin creer. Tú no invocas a alguien en que tú no conoces, en que tú no crees. Tú invocas a alguien, primero tú tienes que tener conocimiento. Alguien que diga conmigo conocimiento. No, tú tienes que tener conocimiento para poder creer en algo o en alguien. O en alguien. Mi hermano, si tú depositar tu confianza en alguien requiere tiempo, ¿sí o no? Mi hermano, yo espero que usted no deposite su confianza en cualquier persona en cualquier momento. Tú no das la llave de tu casa a cualquiera. ¿Amén o no amén? Tú no das la llave de tu carro a cualquier persona. Fíjate la manera que hace eso. Para que me la dé a mí, pues, ya que lo va a regalar por ahí, que me lo dé a mí. La confianza se gana con el tiempo, ¿sí o no? Mencióname lo que tú quieras. El tiempo da la confianza en la gente. Hay gente en la que yo confío, porque se han ganado mi confianza con el tiempo. El tiempo. Y por eso nadie puede invocar a Cristo si no lo conoce. Y hay gente que lo hace, ¿eh? Hay gente que lo hace. Hay gente, acabo de mencionar que cuando hay gente que tiene problemas, dicen, Jesucristo, ayúdame, Dios mío, ayúdame, y no lo conocen, pero igual piden ayuda. Pero la pregunta que hace Pablo, y es el primer punto que quiero tocar, es, él dice, ¿cómo invocarán? ¿Cómo tú puedes invocar a alguien en quien no crees? Cuando para invocar a Cristo, para que pedirle que te ayude, tú tienes que conocerlo y creer en Él. Conocer su obra de redención, lo que Él hizo por nosotros. Tú tienes que creer que Él nació de María la Virgen. Tú tienes que creer que Él tuvo una vida perfecta. Tú tienes que creer en todos los milagros que hizo. Tú tienes que creer que dio su vida por los pecados de nosotros. Tú tienes que creer que 3 días después Dios lo levantó de los muertos. Tú tienes que creer que Él resucitó y que en este momento está a la derecha del Padre intercediendo por ti y por mí. Si tú crees eso, entonces tú puedes invocarlo. Porque no solamente tienes el conocimiento, sino que también crees en eso que dicen la Biblia de Él. Porque si tú tienes conocimiento, pero no crees, no se vale. Hace falta conocer y creer. ¿Cuántos aquí conocen y creen? En Jesucristo, no en Jesucristo. ¿Cuántos aquí conocen y creen en Jesucristo? ¿Cuántos creen que Él vino a salvarnos a ti y a mí? Que Él pagó sus pecados en la cruz del Calvario por los pecados tuyos hasta que la muerte venga a ti. Mi hermano, Jesús salvó nuestros pecados, no los de hoy, ni los que pasaron, los que vienen. Él salvó los pecados de la humanidad. Si creemos en eso, podemos invocarlo. Eso es lo que Pablo está diciendo ahí. ¿Cómo invocarán en alguien en que no creen? Eso es lo que dice Pablo aquí. Por eso, mi hermano, para que nosotros podamos ser hijos de Dios, no solamente hijos de Abraham, tenemos que conocer. ¿Y cómo conocemos? Leyendo la Biblia. Pero también el conocimiento viene a través de hombres y mujeres que se paran en el púlpito a hablar de este libro. Vamos a hablar de eso más adelante.
Por eso venir a la iglesia es importante. No es lo mismo que alguien te diga algo de Cristo. Y espero que ese alguien que te hable de Cristo tenga conocimiento, ¿no? Porque esa es la función que Jesús nos dejó. Mi hermano, cuídate de enseñarle a otro de Cristo en base a lo que tú crees y no lo que dice la Biblia. Cuidado con eso. Mi hermano, no enseñes lo que tú crees. Enseña lo que está en la Biblia. La palabra de Dios es lo que debemos enseñar a la gente. Y que verifiquen, que tengan Biblia y que puedan verificar lo que tú le estás enseñando. A mí me gusta que tú traigas que tú vengas con Biblia aquí, porque tú puedes verificar lo que el pastor está hablando. Porque mi hermano, mañana puede pasar como que no, el pastor lo dijo, y como el pastor lo dijo, yo no lo creo. No. Ten tu Biblia y verifica. Eso es lo correcto. La sana doctrina implica que prediquemos lo que está en la Biblia, no lo que creemos, no lo que pensamos. Eso es sana doctrina. Enseñar tal cual está en la Biblia. Y para eso tú necesitas conocer el contexto para entender el texto. Mi hermano, esto es importante. Porque a veces tú puedes predicar un texto y lo predicas sin entender el contexto. Y puedes estar predicando cosas que no son correctas, porque no dominas el contexto. Tú tienes que dominar el contexto para entender el texto. Y por eso Pablo está diciendo aquí, no todos los que están en Israel son hijos de Dios. Son hijos de Abraham, sí, porque vienen de Abraham. Son descendientes de Abraham. Pero hijos de Dios son otros. Y ahí lo leímos hace un rato. Los que no fueron escogidos es porque no quisieron creer en Jesucristo, quisieron creer que su salvación viene de sus obras, viene de su obediencia a la ley, que eso es bueno, pero no de venir a Cristo a pedirle misericordia y considerarlo tu Señor. ¿Cuánto consideran a Jesucristo que es tu Señor? Ese amén no me convenció. Porque si Jesús es tu Señor, Él domina tu vida. Voy a preguntar de nuevo para ver si mejora el amén. ¿Cuántos consideran a Jesús su Señor? Si eso es así, tus acciones van encaminadas a lo que dice su palabra. Yo debo verte frecuentemente en la casa de Dios. Pablo quiere mostrarnos que alguien tiene que hablar de Jesucristo para que alguien venga. Si nadie habla, nadie va a venir. Y por eso él dice, ¿cómo invocarán a alguien en que no creen? La Biblia dice, la fe viene ¿por dónde? Por el oír, ¿qué cosa? Y mi hermano, para tú oír la palabra de Dios, alguien tiene que hablarla. Alguien tiene que hablarla. Para que tú la puedas oír, puedas entenderla, conocerla y entonces poder invocar el nombre de Cristo. Eso es importante y quería empezar por ahí, por ese primer punto. Porque no todos los que invocan a Jesucristo son salvos. Si lo conoces y lo invocas, si crees en lo que Él hizo. Porque mi hermano, la Biblia dice que los saduceos no creían en la doctrina de la resurrección. Los fariseos sí, los saduceos no. Esta pregunta de mercadito. Los saduceos no creían en la resurrección. Y mi hermano, para que tú puedas invocar a Cristo, tú debes creer que Él resucitó también de los muertos. Como está en la Biblia. Para que cuando lo invoques, tú seas una persona que tenga créditos y méritos para poder invocarlo, porque crees en Él. Y mi hermano, Dios sabe si creemos en Él o no.
Por eso Él respalda a los que creen en Él. Iglesia del Centro Cristiano, embajadores de Cristo, ¿crees en Dios? Aleluya, dale un fuerte aplauso al que vive. Gloria al Señor. Aleluya. Hermano, nadie puede invocar el nombre del Señor si no sabe quién es Él. Si no sabe todo lo que hizo. Si no conoce la doctrina de la cruz. Entonces son cosas que tenemos que conocer y creer para poder entonces invocar. Amén. No se puede invocar sin creer. ¿Cuántos quieren, a cuántos les gustaría conocer 100% lo que hizo Jesucristo en su vida por nosotros? Mi hermano, mira, hay cosas que tú tienes que saber cuando estás allá afuera. Hay cosas que tú tienes que dominar. Tú tienes que dominar cómo vino Jesús, a través de quién vino Jesús, qué hizo Jesús en la vida que él realizó, todo lo que Él vivió, las cosas que Él habló, el sacrificio que hizo por nosotros, su resurrección, los 40 días que estuvo después que resucitó. Mi hermano, ¿sabes tú que en esos 40 días en donde Jesús resucitó, la Biblia nos enseña que Jesús después que resucitó, se quedó 40 días más, en donde se le apareció a mucha gente y caminó con sus discípulos? En esos 40 días fueron los mejores días de conocimiento de los discípulos. ¿Sabía usted eso? En esos 40 días que Jesús estuvo con ellos, fue el tiempo en que Jesús descodificó su palabra para que ellos estuvieran claritos al momento de ir a evangelizar. Esos 40 días. Los 3 años y pico que tuvieron con Él, fue un tiempo de ver muchos milagros, de mucha, ¿cómo te dice? De muchas parábolas, de muchas enseñanzas que ellos vieron, pero el tiempo en donde ellos se sentaron a escuchar sobre de Jesús fue en esos 40 días. Es que cuando Jesús se fue, y si usted ha leído Biblia, desde el libro de los Hechos en adelante, ¿cuántos recuerdan cuando Pedro habló por primera vez? Hermano, Pedro habló con una elocuencia maravillosa. ¿De dónde vino eso? Esos 40 días que estuvieron con Jesús. Y si tú sigues leyendo Biblia, vas a ver lo mismo en los otros discípulos. Hablaban diferente porque Jesús en esos 40 días los adoctrinó y les enseñó su palabra. Porque como sabía la misión que iban a tener, esos 40 días fueron de enseñanza para sus discípulos. Y por eso hablaban diferente. No eran los mismos acá cabeciduras que caminaron con Él y que no entendían nada. ¿Dónde fue eso? Los 40 días esos que estuvieron con Él. Porque Jesús estaban conscientes que ellos tenían una tarea que cumplir. Y esa misma tarea se ha ido trasladando de generación en generación y también nos alcanza a ti y a mí. Por eso la iglesia, para que tú adquieras conocimiento, para que ese conocimiento lo traslades a otros, para ganarlos, para enseñarles el evangelio de Jesucristo, que es la misión que nos encomendó. Amén. Hermano, la iglesia no es un lugar donde tú solamente vienes, oyes y te vas, no. Vienes, oyes, te enriqueces de conocimiento para trasladarlo a otros. Porque todos los que estamos aquí tenemos una comisión que cumplir. La comisión no era para ellos solamente. Esa comisión se va extendiendo a cada uno de nosotros. Para que personas que estén en tu entorno, a través de ti, conozcan el evangelio de Jesucristo. Lo conozcan, crean en eso y en consecuencia vengan en algún momento. Dale un aplauso al que vive. Aleluya. ¿Cuántos han escuchado a gente en la calle
que te ve y te dice, Dios te ama. ¿Cuántos han escuchado eso alguna vez? Cristo te ama, dice la gente. Mi hermano, nadie se salva por eso. La gente no se salva por creer que Cristo salva, o por creer que Cristo es bueno, que Cristo es amor. No, mi hermano, tú requieres tener conocimiento de Cristo, conocimiento. Sí, Él es bueno, Él salva, pero si tú no sabes por qué debes venir a Él, es lo mismo. Tú vas a la escuela, a la universidad, porque sabes que ahí adquirirás un conocimiento que te servirá para otras cosas en el futuro. Por eso vas, porque sabes que ahí vas a aprender algo, ¿sí o no? Nadie va a la universidad y dice, bueno, yo estoy aquí porque no sé que tengo que venir, así que yo no sé. No, nadie hace eso. Cuando tú vas a prepararte para algo, tú sabes primero lo que quieres hacer. Y vas ahí con un trabajo y con un conocimiento previo, ¿sí o no? Y es lo mismo. A Dios, a Jesucristo, usted viene aquí a la iglesia a saber y conocer de Él. Para que ese conocimiento, que cada día debe crecer y mejorar, tú puedas sembrarlo en alguien. Primero los más cercanos a ti, a los que están cerca, a los que amas, que están cerca. Tú siembras la palabra y ahí tú vas hablando de Cristo hasta despertar ese deseo de buscarle. Porque es un proceso, nadie viene a Cristo de un día para otro. Es un proceso del cual ni tú ni yo no podemos cansar. ¿Amén o no amén? Eso nos lleva a la segunda pregunta. Romanos 10:14. La segunda pregunta que hace el apóstol Pablo aquí es: ¿y cómo creerán? Ok, la primera es: ¿cómo creerán? Perdón, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? La segunda pregunta es: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Ve la segunda pregunta? ¿Cómo alguien va a creer de alguien que no ha oído? Si la gente no conoce a Cristo, si tú no le hablas de Cristo a la gente, ¿cómo van a creer? ¿Cómo creerán si no oyen de Él? Pero ¿saben el original griego qué significa esta siguiente pregunta? En el original griego la pregunta es: ¿cómo creerán de quien no han oído? No está diciendo hablar de Dios, sino de oír hablar a Dios. No sé si me están comprendiendo. Mi hermano, cuando usted viene a la iglesia y se predica, quien predique aquí está hablando la palabra de Dios. En consecuencia, usted está escuchando la voz de Dios a través del que está aquí. Porque estamos hablando no lo que yo creo, no lo que yo siento. Estoy hablando de la palabra de Dios que está aquí y que usted puede verificar en su Biblia que tiene en la mano. Por eso, lo que dice el apóstol Pablo en la siguiente pregunta es: ¿cómo la gente no va a creer? ¿Cómo la gente creerá si no escucha a Cristo? A Cristo, no de Cristo, a Cristo. Y la gente escucha a Cristo a través de su palabra, a través del predicador que habla al respecto. Eso hace que la gente sepa la palabra de Dios. Que escuche la voz de... ¿A cuánto les gusta escuchar la voz de Dios? No solamente es necesario que entendamos y conozcamos, sino que escuchemos la voz de Dios. Y mi hermano, cuando tú lees Biblia, es Dios hablándote. Dios te habla solamente con leer su palabra. Ejemplo. Ok, ya el tiempo de las cartas pasadas.
¿Cuántos mandaron alguna vez alguna carta a Charcomondón? Porque tú tenías que esperar un tiempo para que la carta llegara. ¿Cuántos recuerdan ese tiempo? Gracias a Dios por la tecnología, pero en aquella época donde los correos eran importantes, ya los correos están en extinción los correos. Esa institución de gobierno y justicia no sé cuándo van a desaparecer del todo. Porque ya nadie manda cartas a ningún lado. Tú agarras ese aparato maldito ese y ahí tú mandas hasta Japón ida y vuelta. Deja a la persona en vivo y todo. Pero hace unos años atrás, los que hemos vivido eso, algunos años no tanto, no exageren, se mandaba una carta y había que esperar que la carta llegara, esperar que llegara la respuesta, y a veces duraban semanas esperando la respuesta. Ok, si tú mandas una carta a alguien en Japón, voy a poner un ejemplo, cuando la persona abre la carta en Japón y la lee, cuando la lee, ¿a quién están escuchando? Al que la envió. Tú estás leyendo la carta en voz alta y tú te estás haciendo la idea del que está hablando cuando estás leyendo es la persona que le envió, ¿sí o no? Es lo mismo que pasa aquí los miércoles, los viernes y los domingos. La persona que da la palabra está hablando en nombre de Dios. Por eso somos embajadores. Y por eso esta iglesia se llama Centro Cristiano Embajadores de Cristo. Nosotros somos embajadores de Cristo, representamos el reino de los cielos aquí. Aleluya. Tú y yo somos embajadores. Llevamos la palabra de Dios a otros. Y ese es un privilegio que tenemos, que algunos no valoran. Bueno, es un privilegio ser un embajador de Cristo. Es un privilegio hablarle de otros en nombre de Jesucristo. Tenemos ese privilegio. Y mi hermano, escucha, y las personas que escuchan, no nos escuchan nosotros, escucha la voz de Dios. Vaya conmigo en Juan, vaya conmigo a Juan. Juan capítulo 10. Vamos para que lo vea, para que usted vea lo que estoy hablando. Me encanta que usted pueda verificar en su Biblia. Juan capítulo 10. Ya llegó a Juan 10. Del 1 al 4 dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas, ¿qué cosa? Oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y dice el cuarto: y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen. Porque ¿qué cosa? Porque conocen su voz. Vaya más adelante al versículo 16. Ahí mismo, Juan 10, 16. ¿Lo tiene? También, Jesús hablando, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Jesús está hablando ahí de los gentiles que todavía no se habían convertido. El primero fue Cornelio, pero ya Jesús está profetizando que esas ovejas también vendrán a él. Mi hermano, ahí entrábamos tú y yo. Jesús dice en el 16: también tengo otras ovejas, nosotros, que no son de este redil. Aquellas también debo traer. ¿Y qué más dice? Y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Cómo oyen la voz? A través del predicador. A través del predicador oyen la voz de Dios. Más adelante, vaya conmigo en el versículo 27.
Ahí mismo en Juan 10. Juan 10, 27. ¿Lo tiene? Mis ovejas, ¿qué dice en su Biblia? Oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mi hermano, ¿cuándo Jesús vino a predicar aquí? No. Este negrito que usted ve aquí, viernes y domingo, y alguien un miércoles viene aquí. Esa es la voz de Dios que nosotros oímos. Mi hermano, usted no me está escuchando a mí. Es la voz de Dios porque yo estoy hablando de su palabra. Yo no estoy hablando de cosas que yo creo, ni que yo deduzco. Yo estoy hablando de lo que dice su palabra y que usted puede verificar en la suya. La tercera pregunta. Volvamos a Romanos 10. ¿Cuál fue la primera pregunta? Ay, los agarré aquí. ¿Cuál fue la primera pregunta? ¿Cómo invocarán? ¿En quién qué cosa? En quien no ha creído. La segunda. ¿Cómo creerán si no han escuchado la voz de Dios? La tercera pregunta ahí mismo en el versículo 14. Dice, ¿y cómo oirán? Escucha esta. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo invocarán? La segunda es, ¿cómo creerán en quien no han oído? Pero también dice Pablo en la tercera pregunta que hace en el versículo 14, ¿cómo oirán si no hay nadie quien les hable de Dios? Bueno, es necesario que alguien le hable a la gente de Cristo. No pueden oír sin que haya alguien que les hable. Y mi hermano, no, eso no solamente me atañe a mí. Ustedes vienen a aprender de mí aquí los miércoles, viernes y domingos aquí en la iglesia. Pero cuando usted sale de aquí, usted es esa persona de quien Dios está hablando aquí. Todos los que estamos aquí tenemos esta misión. Y Pablo nos dice, ¿cómo irán si no hay quien les hable? Mi hermano, ¿cuánta gente esta semana has tenido cerca de ti? Has tenido la oportunidad de hablar de Cristo y no lo hiciste. Haz memoria. ¿Cuántas oportunidades perdiste de hablarle de Cristo a alguien que tuviste cerca? Y no te estoy diciendo, no me malinterprete, yo no te estoy diciendo que en tiempo de trabajo tú hagas otras cosas que no sea trabajar. Cuidado. Que en tiempo de estudio tú hagas otra cosa y no prestar atención al profesor que está frente a ti. No me malinterprete, no estoy hablando de eso. Todo tiene su tiempo y su lugar. Todo. Y en el tiempo en que puedes hacerlo, tal vez te pones a hablar de cualquier cosa y ni te acuerdas de Cristo. Haz memoria. Por eso dice Pablo, ¿cómo irán si no hay quien les hable? Y mi hermano, ¿y sabes cuánta gente allá afuera tiene sed de que alguien se le acerque y les hable de Cristo? Hay gente que vendrán a la primera. Hay otros que tendrás que tener un poquito más de paciencia con ellos. Tendrás que hablar y hablar y hablar y ahí dale. Pero hay otros que vendrán a la primera, no sabemos. Hay otros que vendrán a la primera invitación. No sabemos, mi hermano. Pero, ¿cómo irán? ¿Cómo van a oír de Cristo si nadie les habla? Eso es lo que Pablo está diciendo ahí. Necesitamos hablarle a la gente de Cristo en el tiempo oportuno. Y mi hermano, esa no es una tarea solamente del pastor, la pastora, los líderes, los servidores, no. Eso es de todos los que estamos aquí. Porque todos los que estamos aquí
recibimos palabra, tenemos Biblia, que espero que usted la lea todos los días, tenemos tiempo de intimidad con Dios, tenemos conocimiento para hablarle a otro de Cristo. Unos más, otros menos, pero todos tenemos conocimiento para hablar de Cristo aquí. Todos los que están aquí. La pregunta es, ¿lo estás haciendo? Cuando puedes hablar de Cristo, ¿lo haces? Por eso, amados, nosotros no venimos aquí a negociar la palabra de Dios. Como es la palabra de Dios la que hablamos, no debe haber temor en hablarla. No debe haber tema que a mí me dé pena hablar de la palabra, porque se van a incomodar los hermanos si le hablo de esto. Hermano, no hay tema en la Biblia que a mí me debe dar pena. Nada más Serafín dijo amén. Mi hermano, porque si tú tienes pena de hablar de ciertos temas, tú tienes pena de la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que manera. ¿Y qué más dice? Penetra y discierne. Mi hermano, así que si yo tengo pena de hablar de, por ejemplo, que el tema que siempre saca ronchas a la gente, si tú le hablas de diezmo, si tú le hablas de temas en donde se ven incómodos, mi hermano, entonces yo no estoy predicando fielmente la palabra del Señor. Yo no vengo aquí a negociar contigo de qué voy a hablar. Habrá palabras que me querrás dar regalos, habrá otras que me querrás tirar la Biblia. Pregúntame si me importa. Porque yo no vengo aquí a negociar contigo de qué voy a hablar. Porque lo que yo vengo a hablar, ahí sí me preocupo que sea palabra de Dios. Que no todo el tiempo será de tu agrado, lo sé. A ellos tampoco era de su agrado cuando Jesús les decía hipócritas. Porque la palabra no era de su agrado. Eso no ha cambiado. Hay palabras que no es de tu agrado. Pero es palabra de Dios igual. Y yo no vengo aquí a negociar contigo. ¿Cuál te gusta y cuál no? Para dedicarme a hablar de la que te gusta. No. Por eso la palabra es útil. La palabra es útil, dice la Biblia. Para redarguir, para enseñar. A la gente no le gusta esa parte. Leen las otras, pero no leen esa. Hermano, nosotros no venimos a negociar y ojalá los que vienen los miércoles tampoco lo hagan. Aquí no venimos aquí a negociar la palabra con nadie. Habrá días que no te va a gustar, lo siento. Es la palabra de Dios igual. Es la palabra de Dios. ¿A cuánto le gusta la palabra de Dios? Aunque sea dura para ti. Mi hermano, cuando, dale un aplauso al Rey. Mi hermano, todos aquí conocen el pasaje. Cuando Dios habló una palabra dura. Y dice la Biblia que la gente se levantó y se fue. Juan 6 y 60 y pico por allá. Y Jesús miró a sus 12. Es como que yo miré a Bermúdez, a Leida, a Cristina, a Luis, a los dos Luis. Yo dije, ¿se quieren ir ustedes también? Mi hermano, porque la palabra no todo el tiempo será de tu agrado. No todo el tiempo. Y un consejo, mi hermano, que todas las palabras sean para ti. Y si tú crees que la palabra no te alcanza, refuérzate en ella. Pero tú no has oído gente decir, no vino fulano, esta palabra era para él.
Esta palabra era para ella, que no vino hoy. Qué lástima que no vino hoy la hermana, hombre. Esta palabra era para ella. No, la palabra era para ti. La palabra siempre es para ti. Todos somos receptivos. Y mi hermano, la palabra es de doble filo. También es para mí. Es para todos los que estamos aquí. Pero uno se ríe cuando escucha, no vino fulano. Esta palabra era para él. No era para ti, era para él. No, mi hermano, la palabra es para todos. Para todos. Y si tú no estás haciendo lo que el pastor está hablando, gloria a Dios, refuérzate. Refuérzate. Pero si el pastor está diciendo algo que te alcanza, hay algo que tienes que mejorar en tu vida. Como hoy estamos hablando de conocer a Dios, creer en Él, para poder invocarlo. Tú no puedes invocar a alguien que tú no conoces. Si yo me estoy ahogando, en un río, en una playa, donde sea, en una piscina, en el baño de mi casa, yo no sé. Y hay un experto nadador a mi derecha y un inexperto a mi izquierda. ¿A dónde yo voy a ir para que me salve? ¿Por qué? Porque lo conozco, sé que el tipo es un salvavidas. A este digo, lo siento, mijo, yo voy con este, con el que conozco. Así mismo es el conocimiento que tú y yo debemos conocer de Dios, para poder creer en Él y para poder invocarlo cuando tengo problemas, sabiendo que Él todo lo puede, que no hay nada imposible para Él. Por eso lo invoco. Aleluya. Aleluya. Mi hermano, usted y yo, y mira que no digo yo solo, ni los líderes que vienen aquí a predicar, ni los servidores que vienen a predicar, no. Todos aquí somos embajadores de Cristo. Todos. Usted representa a Cristo cuando sale de aquí también. Todos lo representamos. Todos. El asunto es que tal vez no lo has considerado. No te sientes tal vez no has considerado el privilegio que tienes. Usa el privilegio que tienes, amado, amada hermana que estás aquí. Tienes un privilegio. Jesús también está confiando y esperando en ti. Que cumpla su misión. Que cumpla esa comisión. No solamente está esperando en los líderes de aquí, en el pastor y la pastora, no. En todos los que estamos aquí. Para eso venimos. Y mira que digo venimos, porque yo también quiero conocimiento. Todos venimos a llenarnos más del conocimiento. Para cuando hablemos allá afuera a la gente que amamos, que está cerca de nosotros, en el tiempo que podamos hacerlo, tengamos conocimiento y sepamos la importancia de que otros conozcan a Cristo. Mi hermano, el que no conoce la importancia de venir a Cristo, no va a venir. Tiene que haber alguien que le enseñe por qué debe venir. ¿Cómo irán si nadie les predica? Si nadie les predica, no entenderán la importancia de venir aquí. No la entenderán. Somos nosotros los que tenemos que darles ese conocimiento del por qué deben venir. ¿Lo estás haciendo? Y eso nos lleva a la última pregunta que está en el versículo 15. Romanos 10, versículo 15. Y con esto terminamos. Dice el versículo 15. La cuarta pregunta. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Vamos a dejarlo ahí. ¿Quién los envía? ¿Quién nos envía? ¿Quién nos da las credenciales a nosotros para poder predicar su palabra? Cristo. Mi hermano, si creemos en Cristo, lo conocemos, sabemos lo que hizo por nosotros, el sacrificio de la cruz, su resurrección, que está a la derecha del Padre intercediendo, si creemos eso, tenemos las credenciales para predicar su palabra, para hablar de Él, porque creemos en Él. Por eso es importante, mi hermano,
que tú te sientas parte de ese versículo 15. Porque a veces cuando la gente de ese versículo 15 cree, son los pastores, son los líderes los que tienen que hacer eso. Los que, ¿cómo dice el 15? Sin haber quien les predique. Piensan que el término predicar se circunscribe solamente a predicadores y líderes. No, mi hermano, tú predicas también. Cuando tú hablas de Cristo a alguien, tú estás predicando la palabra del Señor. Solo asegúrate que sea la palabra del Señor y no tu palabra. Solo asegúrate de eso. Asegúrate que lo que vas a decir es lo que dice la palabra, no lo que tú crees. Es lo que dice aquí en este libro. Y procura que la persona pueda verificarlo. Para que vean que eres veraz cuando estás hablando de Cristo. Pero aquí entramos todos los que tenemos conocimiento de Cristo. Todos los que estamos aquí. Vaya conmigo a 2 de Corintios. (2:17). 2 de Corintios 2:17. ¿Lo tiene? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Mi hermano, cuando tú le hablas a alguien de Cristo, tú estás de parte de Dios y delante de Dios. Y me gusta cuando dice con sinceridad. Lo que quiere decir que tú tienes que ser cuidadoso cuando le hablas a Cristo de alguien que esté reflejando lo que dice este libro y no lo que tú crees. Cuidado con eso, con hacer interpretaciones personales de lo que dice la palabra. Por eso dice ahí, estamos delante y de parte de Dios cuando hablamos de su palabra. Por eso me encanta que usted tenga Biblia en mano y que usted pueda leer conmigo lo que dice allí. Yo no vengo aquí a crear hipótesis de lo que yo creo, no, yo vengo a hablar de lo que está ahí. Y por eso dice el versículo 15 al final, Romanos 10:15 al final, o la segunda parte del versículo 15. Dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y mira que ahí no dice de cuál pie se está hablando. Ahí no dice cuán hermosos son los pies del pastor. No, no dice eso. Dice del que anuncia. Ahí entras tú también. Mi hermano, a Dios no le importa tu apariencia física. A Dios no le importa cómo luces. A Dios le importa tus pies. ¿En qué dirección van tus pies? Dice, cuán hermosos son los pies del que anuncia la buena nueva, los pies. Por eso el eslogan que los niños dicen aquí los domingos, lámpara es ¿a qué cosa? A tus pies. Mi hermano, porque si tus pies van en un camino que te lleva a perdición, esos pies no son hermosos. No son hermosos. Por mucho pedicure que te pongan, te corten las uñas bien bonitas, te pongan color, esos pies van al infierno igual de bonitos. A Dios le importa en qué dirección van tus pies. Si tus pies anuncian las buenas nuevas de Jesucristo y que a través de ti otros vendrán a Él, esos pies serán hermosos. Tus pies serán hermosos, mi hermano, para Cristo.
Ponte de pie. Mi hermano, no importa que tengas juanetes, que no tengas puente, que tengas pies planos, no importa. Si tus pies anuncian las buenas nuevas de Jesucristo, son pies hermosos. Y esos son los pies que tú y yo debemos procurar tener. Los pies que son útiles para el Señor, útiles para hablar de Cristo, sembrar la palabra de Dios en alguien y dejar que el Espíritu Santo haga el resto. Ese es el trabajo suyo y mío. ¿Cuántos pueden repetir las 4 preguntas antes de irnos? Ay, ay, ay. La primera pregunta, ¿cuál fue? ¿Cómo invocarán? ¿Qué cosa? Si no invocarán, ¿qué cosa? Ay, ay, ay. Me la saben la primera parte, pero la segunda, ¿cuál es? La segunda. ¿Cómo creerán en quien no han oído? La tercera. ¿Cómo irán si no hay quien les predique? Mi hermano, ¿cómo van a venir si nadie les habla? Y la cuarta, la que está en el versículo 15. ¿Cómo predicarán si no hay quien los envíe? Mi hermano, Dios nos envió desde aquella ocasión que habló con sus discípulos, que le dijo, vayan, id por los discípulos. Eso también es para ti y para mí. Ya Dios nos envió desde aquel momento. Y mi hermano, los pies, aunque tengan juanetes, aunque tal vez no huelan tan bien, aunque estén descuidados, después que esos pies anuncien las buenas nuevas de Jesucristo, esos pies son hermosísimos. Son hermosísimos para Dios. Mi hermano, esos son la dirección que nuestros pies deben llevar. Ser útiles para nuestro Dios. Amén. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso al Rey de Reyes? Aleluya. Gloria al Señor.